Hola, ¿qué tal, estimados hermanos? Muy buenas tardes. Dios les bendiga mucho. El servicio de hoy me correspondió a mí y bueno, vamos a empezar con una oración. Dios, te damos muchas gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí ahora reunidos para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. Señor, permite que todo lo que se hable ahora, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Padre, también te rogamos que tú bendigas a cada una de las familias, cada una de las personas que ven esto, Padre, que seas tú el que hable a nuestro corazón, Señor, y también te pedimos por cada una de las personas que están sufriendo en estos momentos o que están pasando por alguna dificultad. Padre, que tu amor, tu gracia, tu poder sea quien esté con ellos en todo momento. Guárdales, Padre, por favor, me envuelvo de tu mano y bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar. Hay un himno en el himnario llamado Lo debes compartir. Es el himno número 275. Lo debes compartir. Y dice así. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor calientanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. El día de hoy voy a estar compartiendo contigo el mensaje llamado altamente contagioso. Busca por favor en tus Biblias el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Filipenses, capítulo 4, versos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor.
Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4, del 1 al 8. El mensaje que te voy a compartir el día de hoy se llama altamente contagioso. La verdad es que a partir del coronavirus, o aparte del coronavirus, hay otros agentes altamente infecciosos que están haciendo mella, están haciendo estragos dentro de nuestra sociedad, dentro de la población. Y son altamente peligrosos porque son muy sigilosos, es decir, se mueven sin que nos demos cuenta y son de alta peligrosidad. Te decía, aparte del coronavirus, que es lo que estamos viviendo hoy en día, la pandemia mundial y la pandemia que además está haciendo grandes estragos también en nuestro país, aparte de ese virus, aparte hoy existen otros agentes altamente infecciosos como lo son el miedo, la desinformación, el desánimo, la incertidumbre, la desesperanza, la apatía y la indiferencia. Cada uno de estos siguen y están haciendo grandes estragos dentro de la población. ¿Por qué el miedo? Porque hoy día mucha gente está con la incertidumbre de, ¿y si me voy a contagiar? ¿Y si salgo y me contagio? ¿Y si no sé qué va a pasar mañana? Y entonces empiezan a manifestar grandes actitudes de miedo. La desinformación, otro factor. De pronto vivimos en una época en donde estamos altamente informados, es más, estamos sobreinformados, pero dentro de esa gama de servicios informativos también hay mucha desinformación, muchas falsas noticias que provocan que de pronto la gente se empiece a mover, nos empecemos a mover bajo rumores, bajo lo que dice alguien más y no es precisamente algo comprobado o algo cierto, o a veces se convierte incluso en un chisme. Entonces, el miedo por un lado, la desinformación, el desánimo, ay, es que ya no sé ni en qué día vivo. ¿Te has topado con ese tipo de personas o expresiones o comentarios? Es que ya no sé ni en qué día vivo, es que ya me aburrí, es que, ay, ya no sé qué va a ser de mi vida. Ahora, el desánimo. Y a veces el desánimo también va acompañado por cuestiones muy reales como, híjole, es que me quedé sin trabajo y ahora qué va a hacer. Y la gente se desanima. La incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestra salud? Conocemos casos de personas que están viviendo o están sufriendo ya directamente los estragos de esta pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Conocemos también personas que han perdido su trabajo y es ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Esto va a continuar? ¿Hasta cuándo? La incertidumbre expresa hoy día de nosotros o de muchos de nosotros la desesperanza. Ay, es que, ¿qué tal si no salimos de esta? La apatía. Ah, ya no voy a hacer nada. Es que, no, ya me desanimé, ya me desinflé, ya ni modo. O la indiferencia.
Ay, total, vamos a salir porque ni nos hacen nada. De pronto se vuelve uno indiferente cuando el problema es real. Esto implicaría que al terminar la denominada cuarentena o el tiempo que nos piden que estemos en casa, volvamos a ser exactamente los mismos de siempre. Y aún peor, más insensibles y sobre todo altamente críticos. ¿Ya ves? Te dije, no iba a pasar nada. ¿Ya ves? Todo fue culpa de no sé quién. Y empezamos a buscar culpables. En casa buscamos culpables en el gobierno, buscamos culpables en quien se deje. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta a hacer y a actuar de forma diferente, de manera distinta a los parámetros del mundo actual. Ahora bien, ¿quién es el apóstol Pablo para escribir esta carta? Pablo escribe esta carta, la carta a los filipenses, que es la primera iglesia que se estableció en el continente europeo. A ellos les escribe en un agradecimiento por lo que ellos habían hecho por el apóstol Pablo, pero lo interesante, o mejor dicho, lo extraordinario, es que Pablo les escribe esta carta donde les dice, entre otras cosas, alégrense, échenle ganas, ustedes pueden. La escribe el apóstol Pablo, o San Pablo, le escribe desde la prisión y lo hace para animarles en su fe. ¿Te das cuenta? Tú y yo haríamos lo mismo en medio de una crisis tan severa, en medio de un problema tan complicado. Tú de los demás, anímate, alégrate, échale ganas, tú sí puedes. Y el apóstol Pablo sí lo hizo, pero vamos a ver por qué lo hizo, o en medio de qué contexto, o bajo qué motivación lo hizo. Primero, altamente contagioso tiene que ver con 7 aspectos que vamos a ver que tienen que ser altamente contagiosos contra el miedo, la desinformación, el desánimo, la incertidumbre, la desesperanza, la apatía y la indiferencia que vivimos hoy. El primer elemento que debe ser altamente contagioso en nuestras vidas. Número 1. Permanecer firmes, contentos con quien tú y yo somos. Permanece firme, contento con quien eres. El versículo 1 de Filipenses capítulo 4 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo lo primero que les dice es, ¿quiénes son ellos? O les recuerda quiénes son ellos y nos recuerda quiénes somos nosotros hoy día. Y ahí dice que tú y yo, por ser hijos de Dios, cuando hemos establecido una relación personal con Dios a través de Jesucristo, de primera instancia ya tenemos familia y ahora somos hermanos. Lo segundo, somos amados, somos queridos por Dios, somos su especial tesoro, dice en otro pasaje de la Escritura, somos su especial valía de Dios. Entonces dice ahí que somos hermanos y dice ahí somos amados. Y además también dice ahí versículo 1 de Filipenses 4, somos deseados. Cuando tú eres amado y eres deseado, eres cuidado, eres procurado, se te procura, se te consiente en pocas palabras. Y así nos tiene Dios. Y les dice, sigue diciendo el versículo 1, gozo y corona mía. Es decir, el apóstol Pablo estaba orgulloso, estaba contento de quienes ellos se habían convertido. Dice, gozo y corona mía, estar así. ¿Cómo era estar así? Estar firmes en el Señor. Entonces, altamente contagioso tiene que ver con permanecer firmes, contento con quien eres. Y esa es la primera cosa que tú y yo tenemos que contagiar a los demás. La primera cosa que tenemos que contagiarnos nosotros mismos es permanecer firmes, contentos con quienes Dios nos permite ser, con quien Dios ha dicho que tú eres. Y entonces, esto nos recuerda
que estamos temporalmente, es decir, estamos de paso en este mundo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso significa que tú y yo en este mundo material, estamos de paso. Bien lo dicen, nada trajimos al mundo, nada nos vamos a llevar. Normalmente en un panteón, en las entradas de los panteones, hay frases como: aquí termina la mundanal vida, como tal. ¿Por qué? Porque de pronto todo lo que tú hiciste en esta vida, todo lo que tú acumulaste, se va a quedar aquí en esta tierra. Y entonces tienes que ver hacia un futuro superior, que es la eternidad. Por eso el apóstol Pablo les dice: permanece firme, contento con quien eres. Y esta firmeza tiene que ver con en quién está puesta tu esperanza, en quién tú y yo confiamos. La Biblia dice, Salmo 20, dice: ellos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, tenemos memoria. Por lo tanto, ¿en quién está puesta tu esperanza? ¿En quién está puesta mi esperanza? Cuando tu esperanza y mi esperanza están puestas en Dios, es porque sabemos y confiamos que Dios tiene todo bajo su control, que nada se le escapa de sus manos, que nada se le escapa de su soberanía. Y hoy lo tenemos que entender más que nunca, que todo lo que está pasando no es que Dios esté alejado y viendo como una especie de función o de espectáculo a ver cómo sufren los humanos y divirtiéndose con ellos. No, Dios tiene todo bajo su control. Escúchalo bien. Dios tiene todo bajo su control. Las enfermedades que estamos pasando, las crisis económicas que pudiéramos estar pasando, las circunstancias de nuestro alrededor, todo, todo, todo. Nada se escapa del control de Dios. Dios nos ama tanto que tiene todo bajo su estricto control. La Biblia incluso dice que ni uno de nuestros cabellos caerá si no es su voluntad. Yo no sé cómo estés tú el día de hoy, pero la realidad es que lo que tú y yo estamos pasando en medio de esta cuarentena, en medio de estos tiempos o en cualquiera que sean los tiempos, nada se escapa de la soberanía de Dios. Por eso el Salmo 23, por ejemplo, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si nada te faltará, es porque Dios tiene, otra vez, todo bajo su cuidado, bajo su soberanía, bajo su control. ¿En quién está puesta nuestra confianza entonces? Por eso dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y eso nos tiene que llevar a recordar que para Dios tú y yo somos valiosos. Recuérdalo, para Dios tú y yo somos valiosos. Es más, dítelo a ti: yo soy valioso porque soy amado por mi Dios. Yo soy valioso porque Cristo Jesús pagó el precio que yo tenía que haber pagado en una cruz por mis pecados. Cristo ya lo pagó, y con su sangre preciosa ahora tengo vida eterna y tengo libertad, tengo esperanza. Por lo tanto, tenemos que recordar que para Dios tú y yo somos valiosos, somos amados, somos deseados y además somos su alegría. Cuando tú y yo tenemos algo que es muy valioso, es nuestra alegría. Ese objeto, ese animalito o esa persona es nuestra alegría. Así, para Dios
para Dios tú y yo somos altamente valiosos. Y además, Dios se contenta con verte a ti. Dios está contento con que tú seas su hijo. Primer punto, entonces, que tenemos que ser altamente contagiosos. Tenemos que ser altamente contagiosos en permanecer firmes, contentos con quien Dios dice que tú eres. Segundo punto, seamos de un mismo sentir en el Señor. La segunda cosa que tenemos que ser altamente contagiosos es ser de un mismo sentir en el Señor. Una empresa, una fábrica, una familia, si no están todos de acuerdo, cada quien va a jalar o va a irse para su lado. Cada quien va a ir a rumbos distintos y no van a llegar a ningún lado. Así, Dios, a través del apóstol Pablo, les dice a los filipenses, sean de un mismo sentir. Y lo dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique, dos hermanas o dos colaboradoras de Pablo, que habían tenido alguna situación que las había distanciado, algún problema que las había distanciado, les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Bueno, vas a decir, bueno, pues era para Evodia y para Síntique, pero yo no me llamo ni Evodio ni Síntico, o no te llamas Evodia ni Síntica, no sé, ¿no? No, o Síntique. Pero el punto aquí es que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto nos invita a que contagiemos o seamos altamente contagiosos en mantener buenas relaciones con todos. A ver, pensemos, durante esta cuarentena, ¿con quién ya te reconciliaste? ¿Con quién ya arreglaste cuentas? La Biblia incluso dice, Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate con tu hermano. Esto significa que tenemos que mantener buenas relaciones con todas las personas. Y esto es algo que tenemos que priorizar, algo que tenemos que contagiar, buscar las buenas relaciones con todos en la medida de lo que dependa de ti. Hay cosas que ya no van a depender de ti. Bueno, tú pones las cosas en claro y entonces tú tratas de arreglar las situaciones. Si la otra persona no quiere, bueno, ya es cuestión de la otra persona, pero busquemos mantener buenas relaciones con todas las personas, no solamente con las personas que te caen bien, aún con las personas que no te caen bien, que no son exactamente de tu agrado o que tú no eres de su agrado de ellos. Mantén buenas relaciones con todos y esto nos lleva al punto de arreglar nuestras diferencias con las demás personas. Tú y yo no somos perfectos, tú y yo no somos iguales. Cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes y dentro de esas diferencias tenemos que buscar puntos en donde podamos coincidir, puntos en donde podamos caminar hacia un mismo rumbo. Yo tengo un trabajo en una secundaria y dentro de esa secundaria tengo muchos compañeros. Puedo yo no ser exactamente persona muy querida por ellos, aunque uno lo procure. Sin embargo, tengo que buscar arreglar las diferencias con las personas que me rodean. Y esto nos va a llevar al punto en donde tenemos que buscar arreglar o restaurar nuestras relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que ser de un mismo sentir. Ahora dice, ruego a Evodia y a Síntique, estamos en el versículo 2 de Filipenses 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Sí, pero no es un mismo sentir por una buena intención, por una buena onda, porque me nació en el corazón. No, sino sean de un mismo sentir en el Señor. Y eso significa que quien controla mi vida o quien debe controlar mi vida
y mis relaciones es Dios. Cuando yo me someto a su voluntad, entonces yo voy a buscar y voy a favorecer tener buenas relaciones para con los demás. Número 3. Dentro de esta idea de ser altamente contagiosos, no nada más está permanecer firmes en el Señor. No nada más está el segundo punto, que es seamos de un mismo sentir en Dios. El tercer punto es buscar ayudarnos mutuamente. Búsquense ayudar mutuamente. Versículo 3 dice: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, ¿a quiénes estas? A Evodia y a Sintique, acuérdense, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores suyos, cuyos nombres, están en el libro de la vida. Les dice, entonces, te ruego también a ti que les ayudes. Tercer cosa que tenemos que contagiar, tercer principio que tenemos que hacerlo altamente contagioso. Tenemos que ayudarnos mutuamente. De las personas que te rodean en tu casa, ahorita que estás en cuarentena, de las personas que te rodean alrededor de tu casa, alrededor de tu trabajo. ¿Buscas realmente ser una persona de bendición? ¿Buscas realmente ser una persona que les ayude, que les sume, que les favorezca? ¿O simplemente te encierras en tu burbuja de cristal o no sé de qué puede hacer tu burbuja y entonces simplemente no le ayudas a nadie y nada más ves por tus propios intereses? Les dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Esto nos lleva a pensar o a reflexionar que nuestra vida tiene que ser un canal de bendición y no de tropiezo para los demás. ¿Cómo es tu vida y cómo es la mía? ¿Qué acciones estamos haciendo en favor de los demás? Dios le preguntó a Moisés en el Pentateuco, en Éxodo específicamente, cuando él había sido llamado a ser el libertador del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, le dice, a ver, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le contesta, una vara, Señor. Y esa vara, junto con Moisés, Dios lo usó para hacer grandes cosas y liberar a un pueblo. La tercera idea, que tiene que ser altamente contagiosa, es ayudarnos mutuamente. Por eso dice, asimismo te ruego también a ti que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo y cuyos nombres están también en el libro de la vida. Entonces eso significa que tenemos que buscar que nuestra vida sea un canal de bendición y no de tropiezo. Lo cantamos hace un momento, lo debes compartir. Dice, con una sola chispa se enciende un fuego. Por lo tanto, tú eres esa chispa o tú tienes esa chispa dentro de ti que puede ser un canal de bendición. Maneras hay muchas. Dios puede usar tus dones, Dios puede usar tus talentos, Dios puede usar tus para que eso sirva. Puede usar cursos. Y esa es la parte interesante, la parte padre de esta enseñanza. Ayudarnos mutuamente. Ayuda a los de tu comunidad de fe y eso está bien. Pero también ayuda a quienes no lo son, porque ellos necesitan también de un brazo extendido del amor de Dios y tú puedes ser ese canal de bendición. Número 4. Número 4. Hablamos de altamente contagiosa nuestra actitud positiva. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué significa? Ahora, otra vez, ¿quién lo escribe? El apóstol Pablo. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Y no era una cárcel cómoda, no era un penthouse, ni estaba de vacaciones. No, eran mazmorras, era en medio de grilletes,
Si tú has leído la vida del apóstol Pablo y cómo eran las cárceles de entonces, normalmente el apóstol Pablo estaba encadenado a soldados en lugares sucios, pestilentes, desagradables, y en medio de todo eso él escribe: regocíjense en el Señor. Y luego te dice otra vez, te digo, regocíjate. A ver, espérate, tú me dices que me regocije y estás ahí en medio de grilletes, en medio de un espacio apestoso y sucio y demás. Sí, el apóstol Pablo nos dice: alégrense, regocijaos. Eso significa alégrate en extremo. El gozo del cual habla el apóstol Pablo es una dimensión que va más allá de un sentimiento. Es una actitud interior. No depende de cuánto dinero traía el apóstol Pablo en su bolsillo. No dependía de si estaba de vacaciones en un lugar paradisiaco. No, él estaba en la cárcel, te lo acabo de decir, y así les dice: regocíjense. Otra vez les dice: regocíjense, alégrense en extremo. El gozo entonces, el gozo del que nos habla el apóstol Pablo, es una actitud interior de nuestro corazón. Por lo tanto, tu gozo y mi gozo o alegría no deben depender de las circunstancias, sino de quién está en nuestro interior. Y si en tu interior, en tu corazón, no hay nadie y le has permitido al miedo, al desánimo, a la apatía, al desinterés, a la desinformación, le has permitido sentarse en el centro de tu corazón, entonces verdaderamente sí estás en una situación muy grave. Pero si tú dejas que Dios, a través de Jesucristo, se siente en el trono de tu corazón y tú lo haces parte de tu vida a Jesús, entonces estamos hablando de que tu gozo y tu alegría no va a depender de las circunstancias que estás viviendo en este momento, sino de quién está en ti. Por lo tanto, no implica que no hay momentos de tristeza, no implica que no hay momentos de problemas, no implica que todo va a ser color de rosa o todo va a ser padrísimo, no hay problemas, pero sí implica un enfoque de ver el propósito de Dios en medio de tu adversidad y de la mía. Es ver las cosas desde la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. Si tú ves un objeto a primer plano, tú le vas a ver unas características, pero si te sales de ahí y lo ves desde más arriba, tú vas a ver un panorama más completo. Eso mismo hace Dios. Dios no te deja que tú veas solamente el problema, sino cuál es el propósito que Él tiene en medio de tus circunstancias, que Dios te puede enseñar. Por lo tanto, cuarta cosa o cuarto principio o cuarta enseñanza que tenemos que ser altamente contagiosa es mantener una actitud positiva en medio de un mundo negativo. Préndele a las noticias y ahorita vas a escuchar 1000 cosas del coronavirus, buenas, malas, peores, fatales. Vas a escuchar 1000 cosas sobre economía, igual, peores, fatales, pésimas, desesperantes. Pero si tú tienes una actitud positiva, tú puedes decir: ok, me quedé sin trabajo. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Ok, ya estoy pasando por esta situación de adversidad, de enfermedad. ¿Qué Dios puede enseñarme en medio de eso? Y también Dios te va a enseñar que no vas a estar solo. Además, vas a encontrar que hay toda una comunidad que puede estar ahí para ayudarte, para bendecirte, para orar por ti, para sostenerte, para cuidarte. Entonces, mantener una actitud positiva, te decía, no implica que no hay momentos de tristeza, pero sí un enfoque de ver
el propósito de la adversidad. Es ver las cosas desde una perspectiva correcta, la perspectiva de Dios para tu vida y para la mía. Vamos en el cuarto punto. Primer punto, lo recuerdo, permanecer firmes. Algo que tenemos que ser contagioso, altamente contagioso, es permanecer firmes. Lo segundo, ser de un mismo sentir. Lo tercero, ayudarnos mutuamente. El número 4, mantener una actitud positiva. Número 5, ser generosos. ¿Quieres contagiar algo? Contagia la generosidad. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Eso va a implicar que tenemos que ser amables, generosos, desprendidos, empáticos y caritativos con todas las demás personas. Yo sé que esto pudiera parecer un tanto complicado porque dices, bueno, pues es que primero tengo que ver con mi propia vida, mis propias necesidades, sí, pero Dios te bendice cuando tú bendices a los demás. Cuando tú te desprendes de algo para dárselo a alguien en necesidad, Dios no se queda con nada. Por lo tanto, Dios te va a bendecir y va a sobreabundar para que tú tengas y todavía tengas para poder dar para los demás. Por lo tanto, ¿quieres ser contagioso? Sí, sé contagioso en generosidad. Hay tantas oportunidades hoy día para ser generosos. Puedes buscar entre tus vecinos, entre tu propia familia, entre tu propia comunidad de fe, y ahí puedes practicar tu generosidad, o incluso con quien ni siquiera es nada tuyo, también ahí es una oportunidad extraordinaria para que tú y yo seamos generosos, seamos desprendidos, seamos ese canal de bendición, podamos incluso compartir del amor de Dios a través de nuestra generosidad. Número 6, altamente contagioso. Tenemos que ser altamente contagioso el soltar nuestras cargas, confiarlas en Dios y disfrutar de su paz. Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos lleva a lo siguiente. Suelta tus cargas, confía en Dios y disfruta de su paz. Esto nos lleva a que tú y yo dejemos de preocuparnos, es decir, ocuparnos antes de tiempo, ocuparnos antes de que venga la adversidad o el problema. Dejemos de pensar en el problema y entonces nos empecemos a ocupar en poner nuestras cargas y nuestros afanes en Dios. Y cuando lo hacemos así, Dios ha prometido de su paz. Por eso dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, no te afanes, deja de preocuparte, deja de estresarte. Lleva tus peticiones, lleva tus cargas delante de Dios. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Cuando lo hacemos así, Dios ha prometido de su paz, es decir, dejar a Dios bajo el control de todo. Soltar nuestras cargas en Él nos librará de toda ansiedad. ¿Qué tan ansioso tú y yo estamos el día de hoy? No sabemos qué vamos a comer, a lo mejor no sabes qué va a pasar contigo y conmigo mañana. De hecho, no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero tenemos que poner nuestras cargas, nuestros afanes en las manos de Dios y Él nos dará de su paz. Dice, y la paz de Dios no es una paz derivada de una economía más estable, no es una paz derivada de mucha salud, no es una paz derivada de un gobierno,
es la paz de Dios que sobrepasa, dice el versículo 7, todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, lo último que tenemos que hacer altamente contagioso, de acuerdo a Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 8, dice que tenemos que pensar y practicar lo mejor. ¿Quieres hacer algo altamente contagioso? Piensa y practica lo mejor. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que permites en tu mente es lo que tú eres en tu accionar. Lo que tú permites en tu software, en tu hardware, en tu mente, en tu cerebro, es lo que tus acciones van a hacer. Por eso no es que te traicionen las palabras, es que era lo que estabas pensando. Ahora, tenemos que mantener entonces altamente contagioso, mantener en pensamientos y acciones que resalte, número 1, lo verdadero, no los chismes ni la desinformación. 2, lo honesto. Y bueno, dentro de lo verdadero, no los chismes ni la desinformación, hay que informarnos, hay que leer más, hay que investigar, hay que consultar. Consulta la palabra de Dios, pero también mantente informado de sitios que realmente sean fiables o confiables. Número 2, contagia lo que es honesto. No tratos en lo oscurito, sino lo que merece respeto, lo que merece honra. Contagia también lo que es justo, no lo que es injusto. Miren que hay tantas oportunidades también para no ser justo. Sin embargo, tenemos que priorizar, tenemos que buscar la justicia por sobre todas las cosas. Perdón. Tenemos que ser o procurar lo puro, lo bueno, no lo negativo. Tenemos que procurar la santidad, tenemos que procurar lo mejor. Tenemos que procurar también la amabilidad o contagiar la amabilidad. No ser abominables, no ser aborrecibles, sino ser amables con todas las personas. Ese les decía hace ratito, ser los instrumentos de Dios en esta tierra. Debemos de contagiar lo que es virtuoso, las acciones positivas, lo positivo de cada persona y de cada situación. Y tenemos que contagiar lo que es digno de ser reconocido. Yo sé que de pronto dices, no, pero es que todo el mundo hace las cosas mal, menos yo. Sí, pero tenemos que reconocer que también los demás hacen su parte para que las cosas sean mejor. Termino con lo siguiente. Hoy más que otro tiempo, necesitamos hacer de esto altamente contagioso. ¿Y qué tenemos que hacer altamente contagioso? Lo recordamos. Número 1, estar contentos con quien Dios te dice que tú eres. Número 2, mantén buenas relaciones. Haz altamente contagioso. Número 3, ayudar unos a otros o ayudamos unos a otros. Número 4, mantener una buena actitud. Número 5, sea altamente contagioso en generosidad. Número 6, suelta tus cargas y haz altamente contagioso que tú y los demás suelten sus cargas en Dios, confiando en Él, y Dios te dará de su paz. Y número 7 y último, piensa y practica lo mejor. Si nosotros hacemos de estos principios del apóstol Pablo, algo altamente contagioso, Dios nos bendecirá en gran manera y además lograremos contagiar a una sociedad que está padeciendo de desinformación, de desaliento, de desánimo, de desesperanza. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, te rogamos en esta hora que seas tú el que nos permita ser contagiosos de tu amor, que podamos ser canales de contagio, de esperanza, de vida, de generosidad, de perdón, de restaurar relaciones.
Señor, de buscarte a ti, de dejar nuestras cargas en ti, Señor, y de tener tu paz. Permite, Padre, que todos los que estamos aquí ahora, los que están viendo este material, Padre, sean quienes tú les pongas de tu amor y de tu paz. Padre, si hay alguien que no te conoce, permite que a través de tu palabra te pueda conocer. Te lo rogamos, Padre, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.